Así es, compañeros, y pendientes a todos los televidentes, si ustedes tienen alguna inquietud, a partir de ahora se abren nuestras líneas telefónicas para que las hagan en vivo a nuestros invitados. Ojo con esta cifra que les voy a dar, pues el Alzheimer, que es el tema que vamos a tener hoy en nuestra sección de profesionales de la salud, es una de las enfermedades de pronto más comunes en materia de demencia en el mundo. En Colombia, más de 220.000 personas son afectadas por el Alzheimer. De hecho, también se dice que es una de las enfermedades más costosas para el sistema de la salud. Esta publicación la hizo el periódico La Opinión en el mes de septiembre del 2017. Pero vamos a hablar también con nuestros profesionales a ver qué opinan de este tema. Así que para mí es un placer tenerlo aquí, doctor Miguel Cadena, médico internista. Bienvenido al Café de la Mañana. Buenos días, muchas gracias. Y también tenemos la parte femenina, también tenemos a la doctora María Clara Lanjamer, psicóloga clínica. Bienvenida también. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, estas cifras son bastante alarmantes y de hecho preocupantes, porque creería uno que hasta el momento, si no tenemos adultos mayores, no estamos tan preocupados por el tema del Alzheimer. Pero cuando uno revisa las cifras, se da cuenta que hay una gran población que la padece. Hablemos un poco de esto. ¿Qué es el Alzheimer? Es cierto, yo diría antes que las cifras van a ser un poco más preocupantes con el paso del tiempo. Ustedes saben que ha habido muchos cambios en el sistema de salud y en las condiciones médicas de la población que han llevado a que la población envejezca cada vez más. Santander hasta el año pasado tenía un 11% de personas mayores de 60 años y sabemos que la enfermedad de Alzheimer aumenta en la medida en que la edad avanza. Más o menos a los 80 años casi que el 30% de la población podría llegar a padecer esta enfermedad. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Como lo digo, es una enfermedad que viene con muchos cambios a nivel del sistema nervioso central. Es la suma de muchas enfermedades que se presentan en edades más tempranas, edades medias, la hipertensión arterial, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares van a dañar ciertas estructuras del cerebro que condicionan moléculas que son importantes para la memoria. En la medida en que esas neuronas o esas partes del cerebro que disminuyen la producción de ciertas sustancias evidentemente esenciales para la memoria, la enfermedad de Alzheimer empieza a aparecer. Entonces vamos a hablar por pasos, doctor, para que también los televidentes vayan teniendo más conocimiento y claridad sobre el tema que hoy estamos tocando, y es el Alzheimer. Cuando investigábamos nos encontrábamos ciertos síntomas y ciertas etapas de esta enfermedad. Hablemos de pronto de cada una de ellas. La primera, tenemos pérdida de la memoria a corto plazo, pues les es difícil retener nueva información. Dentro de las etapas de la enfermedad de Alzheimer aparece una etapa inicial que se denomina deterioro cognitivo leve. Es decir, las personas en su casa o en su vida cotidiana empiezan a tener fallos de la memoria importantes. Empiezan a olvidar algunas cosas, dónde dejaron algunos objetos, qué era lo que iban a hacer inmediatamente salieron de su casa. Pero ellos logran funcionar en su vida. O sea, es decir, la ama de casa puede seguir preparando sus alimentos, el personal que trabaja en ciertas ocupaciones especiales puede seguir desempeñando sus tareas. En esa etapa pueden pasar muchos años y muchas veces la familia entiende que eso es un proceso normal de la edad cuando no lo es. Es una etapa inicial de una enfermedad degenerativa. Con el paso de los años vienen los fallos más importantes de la memoria, las alteraciones en las conversaciones, los episodios de descuidos o desorientaciones cuando salen de la casa, se pierden fuera de su casa y empiezan a haber ya inconvenientes con su desempeño. Y ahí vamos a hacer una pausa porque también queremos que la doctora María Clara nos hable un poco de todo ese entorno familiar que gira en la persona que padece de Alzheimer, porque muchas veces nos encontramos con familiares poco pacientes, no entienden, no aceptan. ¿Cómo se te va a olvidar tal cosa si te la acabé de decir? Entonces comienzan a haber ciertos conflictos en esa parte de la familia. Sí, esta enfermedad tiene muchos cambios también a nivel familiar, ¿no? Porque primero los que se enferman son nuestros padres, y nosotros no podemos ver que nuestros padres están en un nivel diferente al nuestro. Entonces comienza, pero con lo que tú dices, papá, ¿por qué no te acuerdas de eso? Si ayer lo hicimos, o ellos, como decía el doctor Cadena, pierden su memoria a corto plazo. Entonces, tengo hambre, pero si acabaste de almorzar. Y eso genera una situación muy complicada en ellos, y empiezan a no entender el por qué pierden esas funciones. Entonces, este trabajo a nivel familiar es bastante importante, es hacer un acompañamiento profesional también con la familia para que ellos entiendan que estos cambios van a ser paulatinos, pero que tienen que acompañarlos en este nuevo mundo al cual los adultos mayores se enfrentan. Eso en las etapas iniciales, pero como lo decía el doctor, eso va avanzando
Y en otras etapas la familia debe ver que su papá no se acuerda de sus hijos. ¿Sí? Exacto. Por ejemplo, doctora María Clara, usted hace parte de una fundación. De pronto, ¿cuáles son esos casos o esas experiencias con las que ustedes se encuentran diariamente? Sí, nosotros trabajamos con una fundación y tenemos un alto porcentaje de adultos mayores con demencia tipo Alzheimer. Nos enfrentamos primero a la negación de la familia de ese deterioro de sus padres o de sus familiares, ¿no? Entonces, como te decía, hacer el acompañamiento de ellos y también llevarlos a que estas incoherencias que de cierta manera pueden presentarse en la conducta de ellos, las aprendan a entender. Entonces mi papá no se acuerda de mi papá, pero usted no sabe quién soy yo. Ellos tienen muy presente la memoria remota, entonces posiblemente van a confundir a su hijo con su esposo, ¿sí? Entonces le van a llamar como su esposo. No, pero mi papá no entiende que es mi papá, yo soy su hijo. Y cuando ya llegan al punto donde no se acuerdan de ellos, que pasa también frecuentemente, entonces mi papá no se acuerda de mí. Entonces el trabajo nuestro es acompañarlos en ese momento y decirles, pero tú sí te acuerdas de él, tú sabes que es tu papá. Acompáñalo en todo este proceso donde está el amor de familia y eres tú quien lo tiene que acompañar en ese momento, así como él te cuidó a ti en otros momentos de la vida también, ¿no? Bueno, hay otra de las etapas, doctor, también que estábamos viendo del Alzheimer y es la pérdida también de memoria a largo plazo. De hecho, que comienzan a perder memoria con respecto a fechas importantes, nombres, direcciones, hasta de comer, pueden llegar a olvidarse. En ese momento, ¿cómo debe uno actuar frente a esto? Es importante entender el proceso de la enfermedad y saber que hace parte de la evolución y que está reflejando ya un daño muy severo. Si en una conversación, si en una actividad cotidiana como el comer, eso no genera disconfort para el paciente, probablemente la familia debe entender y debe dejar que las cosas sigan su curso normal, no entrar en conflicto con el familiar o con la persona que están cuidando porque esa persona no siente esa necesidad de alimentarse, no siente esa necesidad de pronto de asearse. Sabemos que para nosotros es importante hacerlo, pero los daños cerebrales que tiene esa persona probablemente hacen que no conciba esa necesidad tan primaria como para nosotros lo sería. Si entramos en conflicto, si queremos que nosotros recuerde esa fecha específica, le hacemos reclamos, probablemente lo vamos a llevar a que entre en una ansiedad o una agitación que de pronto se podría haber evitado. Sí. ¿Y cómo actuar de pronto frente a no dejarlo solo en casa porque de pronto se sale, se pierde, contesta alguna llamada, le abre la puerta a algún extraño? ¿Cómo poder decirles a las personas que ya necesitan un acompañamiento? Porque la familia dirá, no, yo no me hago cargo, yo estoy ocupado, yo estoy trabajando, yo no puedo, y finalmente dejan sola a esta persona. Sí, realmente necesitan un acompañamiento, como lo decía el doctor Cadena, ya cuando podemos identificar este deterioro, ellos no pueden estar solos. Y también se comete un error y es que los adultos mayores los tenemos en casa, todo el tiempo encerrados, y en este tipo de enfermedades ellos necesitan estimulación a nivel cognitivo, necesitan no perder las actividades de la vida diaria porque su mente falla, pero su cuerpo está ahí. Entonces son personas que no pierden su movilidad, que caminan, que quieren tener una conversación y ellos deben tener ese tipo de ejercicio, un acompañamiento. Se recomienda, hay muchas instituciones que se encargan en este momento de este tipo de condición, entonces llevarlos a realizar actividades de ejercicio, de estimulación cognitiva, poner música que a ellos les guste, estar acompañándolos en todo este proceso. Es decirles a los familiares de verdad que cuando empiecen a ver este tipo de situación, acudan a profesionales que los puedan ayudar. En este tema de ejercicios cognitivos puede ser que leerles o que ellos escriban, que ellos todavía les estén refrescando sobre noticias, qué es lo que está pasando en el país, en el mundo, o hablar de la vida de sus propios familiares. Es muy importante hacer actividades de reminiscencia. Si nosotros les hablamos de noticias de actualidad, posiblemente ellos se quedaron en un presidente de hace muchos años, ¿no? Entonces, hacer actividades de reminiscencia, que son actividades de recordación, mostrarles fotos, identificar familiares en estas fotos, ejercicios de cálculo, de matemáticas, tener en cuenta los gustos que ellos tienen también. Si les gustaba el bordado, entonces a las señoras entonces ponerlas a hacer actividades manuales, ese tipo de cosas donde se mantengan los gustos y se hagan ejercicios para mantener sus habilidades cognitivas. Doctora, de pronto en casos reales, en casos que ustedes hayan tenido, cuando los familiares de pronto llegan y dicen, no, es que no me reconoció,
es válido tratar de decirle, pero acuérdese que es que yo soy la hija de no sé quién, o simplemente ya dejemos así pasar el momento y lo que hacemos es compartir con la persona? Realmente, ¿cómo es esa parte? Está bien en ese momento si el hijo le dice, yo soy tu hija, eso no está mal, pero pedirle que, como decía el doctor, que recuerde y decirle, mira que yo soy tu hijo, y reclamarles, ellos van a entrar en una frustración y vamos a tener confrontación con ellos, entonces no está bien, es acompañarlos en ese proceso. Y si no se acuerdan de mí, lo que yo te decía, sencillamente el nombre que nos quieran poner, a nosotros nos cambian los nombres. Por lo menos si yo le recuerdo a alguien, hay un señor que entonces para él yo era Hortensia. Hortensia era algún familiar al cual yo le hacía, pues yo le recordaba. Entonces yo me quedé como Hortensia, y Hortensia hasta el último día que este señor nos acompañó, ¿sí? Entonces no es no, yo soy María Clara. O ellos también muchas veces dicen, me voy para la casa de mi papá o mi mamá. Fallecieron hace 30, 40 años, entonces yo no le puedo decir su papá o su mamá se murió. ¿Con qué finalidad? Lo hago vivir ese duelo en un minuto para que en 5 minutos él vuelva a sentir que su papá y su mamá están vivos, ¿no? Doctora María Clara, y usted en su rol de psicóloga, pero cuando usted también ve las familias, ¿cómo percibe en Colombia o precisamente en Santander si estamos siendo tolerantes frente a un caso de esto al interior de nuestras familias? ¿O estamos abandonando a nuestros adultos mayores cuando los vemos con este tipo de enfermedades? ¿No les estamos brindando el apoyo necesario? Yo creo que hay desconocimiento de la enfermedad, ¿sí? Creo que no se está brindando el apoyo, y además que este reconocimiento de buscar ayuda es muy difícil para las familias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que los abuelos estaban en casa y nosotros lo veíamos en la mecedora, las señoras bordando y a los señores de pronto leyendo, pero este tipo de actividades son muy novedosas, y esta negación, además de ir a estos centros, porque las enseñanzas que tenemos nosotros es que son asilos, ¿sí? Entonces yo no voy a esos sitios porque ¿cómo abandono a mi papá en un asilo cuando él me cuidó? Pero no son asilos, son centros especializados para disminuir el deterioro. Ya que tenemos la ciencia que nos acompaña en este tema, pues tenemos que hacerlo de manera asertiva, ¿no? Sí hay bastante negación por parte de las familias. Bueno, pendientes de este tema en casa. Yo sé que esto también ayuda a reflexionar a muchas familias que tengan de pronto un caso en el que su adulto mayor tenga Alzheimer. Vamos a leer mensajes de texto que también llegan a través de nuestra línea de WhatsApp. Ya nos escriben nuestros televidentes. Vamos a ver. Dice, buenos días. Tengo una amiga que le diagnosticaron esta enfermedad, pero debido a sus cambios de comportamiento nos dijeron que ya tenía demencia senil. ¿Es posible que tenga que ver una enfermedad con la otra? Gracias. Doctor Miguel. Bueno, primero a aclararle al televidente que no es correcto hablar de demencia senil. Cuando decimos demencia senil estamos diciendo que envejecer es igual a entrar en locura o en demencia, y eso no es así. Nosotros tenemos ejemplos de personas que tienen más de 90 años y nunca van a tener problemas de memoria. Cuando una persona entra en síntomas o en signos o en padecimientos que nos sugieren una enfermedad de la memoria como una demencia, nosotros como médicos tenemos que hacer una serie de diagnósticos para poder definir si se trata de una enfermedad de Alzheimer o es una causa reversible de problemas de memoria. No toda queja de memoria es demencia. Yo puedo tener problemas de la memoria y tener un problema de la tiroides, puedo tener un problema depresivo, puedo tener un efecto adverso de un medicamento. De tal manera que la primera recomendación, veo que ella estuvo en consultas médicas, es que se haga con seguridad el diagnóstico. Porque cuando nosotros catalogamos a una persona que tiene enfermedad de Alzheimer, le estamos diciendo que tiene una enfermedad progresiva y que no se va a curar, que va a ser un proceso irreversible, que con el paso del tiempo va a tener algunos síntomas y algunas pérdidas importantes en su cotidianidad. Entonces la primera recomendación es, si es una enfermedad de Alzheimer, empezar a documentarse, como decía la doctora María Clara, empaparse de lo que implica la enfermedad y tener claro que no es igual tener demencia senil a tener enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia y es más frecuente en la medida en que los años pasan, pero no es igual a un proceso normal del envejecimiento. Muy bien. Bueno, tenemos otro mensajito más. Opinan nuestros televidentes a esta hora en el Café de la Mañana y dice, buenos días, a veces se me olvidan las cosas, por ejemplo, ¿dónde dejé las llaves? ¿Me debo preocupar por esto? Bueno, como lo decía, no todo problema de memoria implica una enfermedad degenerativa como una demencia. La causa más frecuente de pérdida de la memoria o de olvidos frecuentes son los problemas de atención.
No sé la edad del televidente, pero si es una persona probablemente de edad media, que es la que uno normalmente le consultan porque, doctor, se me están olvidando las cosas, ¿será que voy a tener una enfermedad de Alzheimer? Yo le diría al televidente que probablemente lo que tienes es un déficit de atención. Y uno puede tener déficit de atención por un trastorno de ansiedad. ¿Qué se requiere? Tener ejercicios que le permitan tener una adecuada concentración y probablemente su problema de memoria vaya pasando. Es decir, que esta enfermedad sí es propia de pronto de la vejez, de cuando se llega a una etapa de adulto mayor, o de pronto a esos de 30 a 40 años yo ya puedo ir teniendo algunos síntomas de Alzheimer. Digamos que hay dos grupos grandes de enfermedad de Alzheimer, por así decirlo. La enfermedad que afecta con más frecuencia a los ancianos, que es la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, y hay una forma que se puede decir de inicio precoz, que corresponde a muchos cambios a nivel genético y que puede llegar a empezar hacia los 55 años. Afortunadamente no es lo más frecuente. En Colombia, por ejemplo, hay regiones en Antioquia donde hay grupos familiares con demencias de inicio precoz, pero es algo que es menos del 5% de las demencias. La enfermedad de Alzheimer usualmente es de personas de más de 65 años. Perfecto, bueno, pues hemos llegado entonces al final. Nos gustaría tener alguna conclusión por parte de cada uno desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, para que en casa muchos de los televidentes pues estén tomando más conciencia de que hace parte como de la vejez de cualquiera de nosotros y que hoy no estamos nosotros, pero mañana. Así que cualquiera de los dos. Bueno, realmente decirle a las familias que acompañen a estas personas en este proceso, que sabemos no es fácil. No es fácil para ellos, pero que hay equipos de profesionales que pueden realizar este acompañamiento de manera asertiva y que el amor no tiene memoria, ¿sí? Que una caricia, un abrazo, un beso a ese familiar que amamos, así nos acuerde quién es la persona a quien está abrazando, eso lo hará sentir mucho mejor. Buscar ayuda profesional, realizar actividades de estimulación para estas personas, para hacer el deterioro más paulatino y ponerse siempre en manos de expertos. Muy bien. Yo enfatizaría esa última recomendación. No hay que asumir la pérdida de memoria como un proceso normal de la vejez. Una persona que empiece a tener fallos de memoria puede tener una enfermedad grave y dentro de ellas la más frecuente va a ser la enfermedad de Alzheimer. Hay muchas profesiones de la medicina que se encargan del estudio inicial. En mi caso, yo soy geriatra, por ejemplo, además de internista, están los neurólogos, los psiquiatras. Hay muchos profesionales que van a apoyar a las familias y a las personas que tienen problemas de memoria. Lo más importante es buscar atención médica y cuando ya tenemos la enfermedad o tenemos un familiar con la enfermedad, capacitarse. Hay que dejar la informalidad en el cuidado de la persona con demencia, porque a veces la informalidad, es decir, no tener capacitación, no tener conocimiento, puede llevar a que hagamos cosas que, a pesar de que las hagamos con amor, perjudiquen la evolución de la enfermedad. En la medida en que nosotros estemos entrenados, recibamos información, recibamos apoyo, conozcamos otras familias de personas con enfermedad de Alzheimer y nos entrenemos, vamos a brindar una mejor atención a nuestros adultos mayores. Tiene toda la razón. Finalmente, pues recordemos a los televidentes de qué forma uno puede ir trabajando con sus adultos en casa. Yo tengo a mi abuela que tiene cerca de 96 años, lúcida, pero pues yo creería que uno debe estar dándoles ese tipo de ejercicios que mencionaba la doctora María Clara, de leer, de hacer manualidades, de todas formas ponerles tareas que ellos puedan ir como recordando. ¿Qué otra cosa podríamos hacer, doctora? Mira, actividades, ejercicio físico, o sea, salir a caminar, acompañarlos en el ejercicio físico, realizar actividades del gusto de ellos, la musicoterapia, actividades de cálculo, los ejercicios que yo les decía, de revisar álbumes fotográficos, actividades también de recreación, salir, juegos de mesa, el parqués que les gusta mucho, esas actividades que para ellos les permitieron disfrutar y que en este momento son importantes de realizar. El acondicionamiento físico también es muy, muy importante. Salir con ellos, pasear, hablarles, tener conversaciones del gusto de ellos. Entonces, si tú le pones música, que sea una música que le guste a ellos, entonces, ¿quién es el autor de esta canción? ¿Qué tipo de música es? Esas actividades se pueden realizar con ellos en casa. Además, recordar que ellos fueron las personas que estuvieron con nosotros cuando estábamos apenas dando los pasos, que tuvieron toda la paciencia del mundo, que muchas veces nuestros padres nos han soportado el genio, las irritabilidades, y pues a veces cuando se tiene adultos de pronto con Alzheimer, o realmente cuando se llega a la vejez, nosotros no podemos actuar de una forma diferente a como ellos lo hicieron, con mucho amor, como usted muy bien lo decía, el amor no tiene memoria. Canaltro.com